Sean todos bienvenidos a este su canal de crochet. El día de hoy les quiero enseñar a tejer este hermoso bolso. Está hecho con cuadrados a crochet. Necesitan un total de 12 piezas para poder hacerlo. Los materiales que vamos a utilizar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 200 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y para terminar una tijera. Para comenzar vamos a partir desde unos cuadrados que ya les enseñé a hacer en otro video y los vamos a ordenar de la siguiente forma. Vamos a colocar dos, así, dos en el centro, dos en el costado, dos en el otro costado y para terminar, dos doblados en la parte de abajo y vamos a comenzar a coserlos y unirlos todos. Vamos a retirar los primeros y vamos a unir primero estos tres que nos van a quedar de esta forma. Yo voy a estar utilizando una aguja lanera, pero cada uno decide cómo los quiere unir. También lo puede hacer con puntos bajos. Comenzamos uniendo dos. Tomamos aquí justo en la esquina ese punto, tenemos dos cadenas, vamos a tomar solo la de arriba y hacemos lo mismo con el otro lado. Nos aseguramos nada más que estemos en el mismo punto. Hacemos un nudo. Ya yo les he mostrado en varios videos cómo coserlo. Ya tenemos aquí el nudo, ahora vamos a ir escondiendo este trozo de hilo que nos queda. Tomamos aquí en un lado y en el siguiente el que corresponde y damos una puntada. Tomamos de un lado y en el siguiente el que corresponde. Nada más deben de asegurarse de que tienen correctamente las puntadas. Una de un lado, aquí es la número 3, en el otro lado también debe ser la número 3 para que no le quede torcido. Cada vez que tengamos aproximadamente unos 3 puntos vamos a tirar un poquito de la hebra para que nos quede más estirado. Continuamos cosiendo todo hasta que lleguemos al final. Cuando terminemos de coser las dos primeras piezas, así es como se ven. Ahora vamos a coser la tercera y la vamos a coser en este lado. Nos va a quedar algo así, un cuadrado hacia abajo, dos hacia arriba. Ya solamente pasamos a este punto y tomamos en el otro lado el que corresponda. Y comenzamos a dar puntadas exactamente igual. Un punto de un lado y el que corresponde en el otro lado. Un punto de un lado, el que corresponda en el otro lado. Así vamos a continuar. Cuando tenemos aproximadamente 2 o 3 puntadas, las estiramos para que cierre. Seguimos hasta el final y cortamos la hebra. Y vamos a unir otras 3 piezas exactamente iguales. Cuando tengamos las 2 piezas listas, colocamos una del lado del revés y otra del lado del derecho. Nos quedan en esta forma. Ahora vamos a continuar uniendo 2 cuadrados en este lado. Primero vamos a coserlo, uno aquí, el otro en este lado y los otros dos en la parte de atrás. Exactamente en el mismo lugar. Uno en la parte de atrás, uno en la parte de adelante. Cuando tengamos estos dos unidos solo en esta parte, el último entonces lo vamos a coser todo alrededor. Cuando terminemos de coser las piezas se ve algo así. Se las voy a mostrar por separado porque coserlas es súper fácil. Lo que cuesta un poquito más es el orden de colocar las piezas. Aquí tenemos una con las otras dos que fueron las primeras que cosimos. Luego pusimos en la parte de arriba donde están las dos, una a cada lado. Hicimos lo mismo con la segunda pieza. Vamos a colocar una del lado del revés, la otra encima, porque las vamos a coser de esta forma. Ahora, a continuación, vamos a coser desde esta pieza. Acuérdense que estas dos deben quedar libres, que es la parte de encima de nuestro bolso. Vamos a coser estas dos piezas aquí
y luego hasta este lado, porque aquí vamos a unir el cuadrado que va doblado. Vamos a coser hasta aquí. Cuando lleguemos aquí seguimos por este lado hasta abajo, luego giramos la pieza y continuamos dando la vuelta hasta que lleguemos a la esquina. Hacemos lo mismo con el otro. Dejamos libre este, cosemos desde aquí todo, luego hacia abajo. Continuamos entonces por un solo lado, toda la parte de arriba hasta este lado y la parte de atrás. Cuando terminemos de coser nos queda algo así. Ahora vamos a hacer una terminación en la parte de arriba, aunque no la necesita porque ya lo tenemos con punto bajo. Pero vamos a hacer una vuelta más alrededor. Podemos conectarnos en cualquiera de las esquinas o en cualquier parte que a ustedes les guste. Ahí hacemos un nudo, lo ajustamos y levantamos un punto bajo. Continuamos a la siguiente cadena, punto bajo, siguiente, punto bajo y así vamos a continuar todo alrededor. Un punto bajo en cada uno de la cadena de la base. No tienen que contar, solamente asegurarse de que dejen cada uno de los puntos hasta que lleguen aquí a la parte de encima. En la parte de encima teníamos una cadena, la volvemos a hacer, tomamos el siguiente punto y continuamos con punto bajo para seguir manteniendo la misma forma. Continuamos repitiendo todo punto por punto, hacemos uno aquí en el centro y de ahí continuamos todo alrededor. Cuando lleguemos al final unimos con un punto deslizado donde comenzamos y cortamos la hebra. Terminamos toda la vuelta, llegamos aquí al final donde comenzamos, ahí hacemos un punto deslizado para cerrar la vuelta, cortamos la hebra y hacemos el nudo. Lo estiramos para que quede bien apretado y luego lo escondemos por dentro. Un par de veces lo llevamos hacia la parte de atrás y también lo escondemos un poco. Así no corremos el riesgo de que se nos vaya a soltar. Cortamos lo que nos quedó. Ya está listo. Ahora vamos a hacer el cierre. Yo voy a estar utilizando uno de estos botones de madera, pero ustedes pueden utilizar cualquier botón, broche o lo que ustedes gusten. Esto lo vamos a coser aquí en la parte del frente, lo centramos y lo cosemos con unas cuantas puntadas. Le damos un par de puntadas, cortamos para comenzar a tejer la cadena con la que lo vamos a cerrar. Tenemos listo el botón. Ahora tejemos la cadena en la parte de atrás. Hacemos un nudo. Conectamos aquí en el centro. Y hacemos la cadena. No tienen que contarla. Solamente vamos a ir levantando puntos hasta que nos quede, que nos alcance para cerrar enfrente. Ahí la tejí más apretada para esconder la hebra. Vamos a ir tejiendo y calculándole en la parte del frente, que nos alcance para pasar por el botón y luego para amarrar en la parte de atrás. Cuando tengamos el tamaño, lo unimos en la parte de atrás con un punto deslizado. Ya tenemos la cadena, la unimos en el siguiente punto que está en el centro
con punto deslizado y la cerramos. La podemos dejar de esta forma, así delgada, o también podemos hacerle una vuelta para que nos quede un poquito más gruesa. Tiramos la lana hacia atrás y comenzamos a hacer puntos bajos para rellenar la cadena. Pero como les dije, esto es opcional. Cada uno decide si la quiere dejar así de delgada. Vamos a ir rellenando, tampoco tienen que contar, solamente van haciendo puntos, uno a la orilla de cada uno, hasta que cubran por completo la cadena. Cuando terminemos, lo unimos con un punto deslizado y cortamos la hebra. Terminamos la argolla, nos queda algo así. Ahora venimos aquí al frente, la pasamos por dentro del botón y listo. Ahora solo nos queda tejer las asas. Para comenzar a tejer el asa, yo voy a estar utilizando de estas hebillas que se usan para carteras, pero cada uno puede utilizar lo que tenga, y si no, solo tejer el asa y coserla. Hacemos el nudo, lo conectamos aquí dentro de la hebilla, lo ajustamos y comenzamos a hacer. El ancho depende del gusto de cada uno. Solamente vamos a ir haciendo puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tenemos 5. Giramos. Ahí mismo comenzamos con un punto bajo. Vamos al próximo, hacemos punto bajo. Próxima, punto bajo. Así hasta completar el total de 5. Nada más se aseguran de tejer hasta la última cadena para que siempre mantengan los mismos 5 puntos. Volvemos a girar. Comenzamos, punto bajo, 2, 3, 4 y la cadena que está escondida, 5. Esto lo vamos a repetir cuantas veces necesitemos. Ya yo aquí la tengo lista. Esta mide aproximadamente unos 32 centímetros de largo para que tengan una idea. Ya cuando terminen, solo colocan la otra hebilla en el otro lado y la cosen con una aguja lanera, que fue lo que hice en este lado, y queda exactamente igual. Ya que las tenemos listas, solo nos quedaría conectarlas justo aquí en la parte de encima. Si gustan, también las pueden tejer del otro color, o pueden tejer dos para que las puedan cambiar. Lo conectamos aquí donde está la cadena de separación para que les quede bien centrado. Y ya está completamente terminada y lista para ser utilizada. Ya listo, así nos quedó. Comenten qué les pareció. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.